Clara creció oyendo el rugido de los motores en las calles de Jerez de la Frontera. Mientras otras niñas jugaban con muñecas, ella pasaba las tardes en el pequeño taller de su padre, don Manuel, un mecánico conocido por su honradez y por arreglar coches que otros daban por perdidos. El olor a grasa, metal caliente y café recién hecho llenaba el aire. Su madre, Carmen, solía decir que en esa casa, las manos sucias eran símbolo de orgullo. Fue en ese entorno humilde y trabajador donde Clara descubrió su pasión por los motores. Don Manuel jamás la trató como alguien frágil. Desde muy pequeña le puso una llave inglesa en la mano y le enseñó a escuchar el motor con atención. «El coche habla, hija, solo hay que saber escucharlo», le repetía. Clara aprendió a identificar fallos por el sonido, a detectar vibraciones con la palma de la mano. Sus uñas, siempre manchadas de aceite, se convirtieron en una seña de identidad. En el barrio la conocían como la hija del mecánico, la chica callada que prefería desmontar carburadores a salir de fiesta. El mundo de las carreras parecía reservado a los ricos, pero todos los domingos, Clara y su padre escuchaban las competiciones en la radio. Don Manuel explicaba cada maniobra, cada adelantamiento, y ella soñaba con estar algún día al volante. Ese sueño, sin embargo, era guardado en silencio, como si pronunciarlo lo hiciera aún más lejano. A los 18 años, Clara heredó un viejo Seat 124 que su padre había rescatado del desguace. La carrocería estaba oxidada y el interior maltrecho, pero el motor era una obra de arte construida entre padre e hija. Para muchos era solo un trasto. Para Clara era un compañero de vida, una promesa. Cuando el motor arrancaba, sentía que el coche latía junto a su corazón. La oportunidad llegó con el anuncio de una carrera abierta en el circuito de Jerez, permitiendo la participación de pilotos independientes. El precio de la inscripción era alto, pero Clara reunió cada euro trabajado en el taller. Con el visto bueno silencioso de su padre, decidió apuntarse. El día de la competición llegó al circuito en su viejo Seat, rodeada de vehículos traídos en camiones, con equipos de ingenieros y patrocinadores. Su presencia no pasó desapercibida. Hubo risas, miradas burlonas y alguno que otro comentario despectivo. Entre los asistentes destacaba Álvaro Serrano, empresario sevillano y dueño de la escudería más poderosa del campeonato. Elegante, siempre escoltado por cámaras, era considerado un genio de la innovación en el automovilismo español. Su rostro aparecía en revistas y programas de televisión, pero Clara lo miraba con otros ojos. Su padre le había contado, entre susurros, que las ideas que hicieron famoso a Álvaro no eran suyas, sino de una ingeniera que murió en circunstancias sospechosas hace 20 años, su madre, Elena Morales. En la mesa de inscripción, Clara entregó el importe en billetes arrugados. El encargado la miró con una mezcla de compasión y burla. La noticia se extendió por el paddock como pólvora. Una chica de taller venía a competir contra profesionales. En cuestión de minutos, Álvaro bajó de su zona VIP con la seguridad de quien siempre tiene las cámaras a su favor. Se acercó al coche de Clara y lo rodeó como si inspeccionara una rareza. «Señores», dijo con tono sarcástico, «¿esto es un coche de carreras o una reliquia de museo?» Las carcajadas se multiplicaron. Clara, sin perder la calma, lo miró a los ojos. Álvaro, viendo la oportunidad de lucirse, le lanzó un reto público. Si lograba superar a un solo coche durante la carrera, él mismo financiaría su carrera profesional. Pero si perdía, no podría volver jamás a competir en ese circuito. La multitud aplaudió, convencida de que sería un espectáculo para reír. Clara aceptó, pero añadió una condición. Si ganaba, Álvaro debía decir públicamente de dónde provenían sus famosas innovaciones. Se hizo el silencio por un instante. Luego, risas más fuertes. Para la mayoría era solo una locura de una joven ingenua. Pero para don Manuel, que observaba desde la grada con lágrimas contenidas, aquella era la chispa de algo mucho más grande. Lo que parecía una simple carrera se había convertido en un duelo entre David y Goliat. Y aunque nadie lo sabía aún, Clara estaba a punto de reescribir la historia del automovilismo español. El ambiente en el circuito de Jerez era electrizante. Los boxes estaban repletos de coches brillantes, pilotos con trajes personalizados y equipos completos de mecánicos. A un lado, medio escondido, estaba el Seat 124 de Clara, con la pintura deslucida y parches de óxido en las puertas. La diferencia era abismal. Algunos se reían, otros la miraban con lástima. Pero Clara no les prestaba atención, solo escuchaba el motor. Ese sonido era su idioma, su refugio. Lo conocía mejor que su propia voz.
Mientras las demás escuderías usaban ordenadores de última generación y escáneres digitales para calibrar hasta el más mínimo detalle, Clara se agachaba con su juego de llaves antiguas, tocaba el carburador, escuchaba el motor como quien escucha un secreto. Recordaba las enseñanzas de su padre: no confíes en máquinas que no sienten, el coche te habla si sabes escucharlo. Los más jóvenes se burlaban, pero algunos veteranos se detuvieron a observar. Reconocían en aquella chica una forma de trabajar que ya no se veía. Una conexión entre persona y máquina que no podía simularse con tecnología. Una de esas miradas fue la de Esteban Romero, un viejo mecánico que había trabajado en la escudería de Álvaro años atrás. Algo en la forma en que Clara afinaba el motor le resultaba familiar. Un destello de memoria lo hizo fruncir el ceño, inquieto. Álvaro, por su parte, observaba desde su palco privado. Bebía un vino blanco caro mientras sonreía para los fotógrafos. Confiaba en que aquella carrera sería otro momento más de autopromoción. Tenía preparado incluso un discurso para felicitar el valor de la joven mecánica antes de mandarla de vuelta a su taller. Pero en el fondo, algo en su estómago no estaba del todo tranquilo. Llegó el momento. Los coches comenzaron a posicionarse en la línea de salida. Motores rugían como bestias enjauladas. Clara ocupó el último lugar, sin presión, sin espectáculo. Desde las gradas, don Manuel la miraba con los ojos húmedos. A su lado, Carmen apretaba el rosario entre los dedos. La familia no necesitaba ganar la carrera. Solo querían que ella se sintiera orgullosa de lo que era. La bandera bajó. Los coches arrancaron como rayos. Pero para sorpresa de todos, el SEAT de Clara no se quedó atrás. Avanzaba con fuerza, firme, obediente. En la primera curva mantuvo la línea sin temblores. No era tan rápido como los demás, pero sí más ágil de lo que cualquiera esperaba. Las risas se apagaron. Las cámaras, que hasta entonces enfocaban a los favoritos, empezaron a buscar a Clara. Vuelta tras vuelta, Clara demostraba que no estaba allí para pasear. Su conducción era limpia, precisa. No hacía maniobras arriesgadas, pero sabía cuándo adelantar y cuándo esperar. El coche respondía como un compañero fiel. En las curvas tomaba trayectorias que los comentaristas no podían explicar. «Esa chica tiene instinto», dijo uno en voz baja casi sin querer. Uno a uno, Clara comenzó a dejar atrás a varios pilotos. El público, que al inicio la había ignorado, ahora la animaba con gritos. Algunos ya no disimulaban su entusiasmo. Cada vez que adelantaba a alguien, las gradas estallaban en aplausos, y en el palco, Álvaro comenzó a perder el color del rostro. En la penúltima vuelta, el nombre de Clara apareció en la tercera posición en el panel digital. Silencio. Luego, un estallido. Nadie podía creerlo. Una joven desconocida, sin patrocinadores, con un coche viejo, estaba entre los 3 mejores. No por suerte, no por accidente, por puro talento. Cuando cruzó la meta final, el rugido de la multitud fue ensordecedor. Clara frenó lentamente, se quitó el casco y cerró los ojos. No por cansancio, sino para contener las lágrimas. Había cumplido su promesa. Y no solo eso, había hecho historia. Se bajó del coche y caminó con paso firme hacia el palco de Álvaro, que la esperaba rodeado de cámaras. El empresario intentaba recuperar la sonrisa, pero sus ojos mostraban algo más cercano al miedo. «Cumplí mi parte del trato», dijo Clara sin alzar la voz. «Ahora le toca a usted». Y sin esperar respuesta, abrió su vieja carpeta de cuero, la misma que llevaba años guardando en casa. Dentro estaban los planos, esquemas y anotaciones firmadas por Elena Morales, su madre. Documentos que mostraban con claridad el origen de muchas de las innovaciones que habían hecho famoso a Álvaro. El público se acercaba. Mecánicos, ingenieros, periodistas. Todos querían ver con sus propios ojos. Las hojas estaban manchadas de aceite, algunas dobladas por el tiempo. Pero cada línea, cada firma hablaba con fuerza. Esteban, el viejo mecánico, dio un paso al frente. Tomó uno de los planos y lo observó con detenimiento. «Esto lo vi hace más de 20 años», dijo. Y no lo hizo ningún Álvaro Serrano. El ambiente cambió de golpe. La ovación se detuvo. Las sonrisas desaparecieron. Lo que comenzó como una carrera entre profesionales ahora tomaba otro rumbo. La historia de Clara no era solo una hazaña deportiva. Era el principio de una verdad que llevaba demasiado tiempo enterrada. El silencio que cayó sobre el circuito de Jerez era absoluto. Lo que hacía unos minutos era una celebración vibrante. Ahora se transformaba en expectación tensa. Los papeles que Clara sostenía no eran simples documentos viejos. Eran pruebas vivas de una verdad que muchos ignoraban y otros preferían olvidar. Cada plano, cada anotación,
Llevaba la firma de Elena Morales, la mujer que durante años había sido borrada de la historia del automovilismo español. Los mecánicos más veteranos se acercaban lentamente, como si fueran testigos de un milagro. Tocaban los papeles con respeto. Uno de ellos, que trabajó décadas en el desarrollo de suspensiones, murmuró con los ojos húmedos: «Esto lo copiaron línea por línea, no hay duda». El ambiente cambió. Lo que comenzó como una burla hacia una chica de taller se convertía en un acto de revelación que descolocaba a todos. Álvaro intentó reaccionar. Sonrió forzadamente, levantó las manos ante las cámaras y declaró que aquellos documentos no probaban nada. «Mi empresa ha trabajado durante años con equipos completos de ingenieros. Es natural que existan similitudes con ideas anteriores», dijo, como si pudiera apagar el incendio con palabras vacías. Pero nadie parecía convencido. El rostro del público había cambiado. Las dudas se sembraban como un reguero de pólvora. Clara respiró hondo y dio un paso más. Aseguró que su madre había intentado denunciar ese robo años atrás, pero que nunca tuvo la oportunidad. 3 días antes de presentar públicamente su investigación, Elena Morales murió en un accidente de tráfico en la autovía entre Jerez y Sevilla. La causa oficial: fallo humano. Pero Clara reveló detalles que encendieron todas las alarmas. Explicó que su madre había detectado fallos en el sistema de frenos semanas antes del accidente. Había llevado el coche al taller, pero la pieza defectuosa no fue reemplazada, sino alterada. Clara mostró copias del informe que desapareció misteriosamente del archivo policial, así como declaraciones de un mecánico que fue despedido tras hacer preguntas incómodas. Las pruebas no eran concluyentes aún, pero suficientes para hacer que muchos en la multitud se miraran con horror. Desde una esquina del paddock, don Manuel observaba a su hija con orgullo y dolor al mismo tiempo. Recordaba perfectamente los días posteriores a la muerte de Elena. El miedo, el silencio, las amenazas. Habían guardado todo durante años, temiendo por la seguridad de Clara. Pero ya no más. La verdad debía salir a la luz, sin importar el precio. Álvaro, cada vez más acorralado, pidió a los organizadores que sacaran a Clara del recinto, alegando que estaba causando disturbios. Pero los periodistas se interpusieron. Las cámaras no dejaban de grabar. Las redes sociales ardían. Las imágenes se viralizaban. En cuestión de minutos, el nombre de Clara Morales era tendencia en toda España. Entonces ocurrió algo inesperado. Clara sacó su móvil y conectó un vídeo al sistema de sonido del circuito. En la pantalla gigante del paddock apareció una mujer de cabello castaño recogido, vestida con bata de laboratorio. Era Elena Morales. Hablaba con calma, explicando sus diseños, detallando cada componente, cada fórmula, pero también expresaba temor. Mencionaba con palabras claras que alguien estaba robando su trabajo. Y mencionaba un nombre: Álvaro Serrano. El vídeo duraba apenas 5 minutos. Pero fue suficiente para que el silencio en el circuito se convirtiera en una mezcla de rabia, conmoción y vergüenza colectiva. Varios asistentes comenzaron a aplaudir. Otros lloraban. Algunos se marchaban cabizbajos. Álvaro, petrificado, no encontraba palabras. Clara bajó el teléfono, lo guardó y miró a su alrededor. No necesitaba decir más. Su madre había hablado desde el pasado con una fuerza que nadie podía ignorar. Los ingenieros que alguna vez trabajaron para Álvaro comenzaron a acercarse, uno a uno, confirmando la veracidad de lo que acababan de ver. Algunos pidieron disculpas en voz baja, otros prometieron declarar. La tensión era insoportable. Una mujer silenciada, una hija valiente, un país que empezaba a ver con claridad algo que había estado siempre frente a sus ojos. La caída de Álvaro Serrano no era cuestión de sí, sino de cuándo. Y en medio de ese torbellino, Clara no temía. No buscaba venganza, sino justicia. Sabía que aún quedaba un largo camino, pero también sabía que, por primera vez en 20 años, la verdad ya no estaba sola. Los días siguientes al escándalo en el circuito de Jerez fueron un torbellino. Los medios nacionales e internacionales no hablaban de otra cosa. Programas de tertulia, noticieros y artículos de prensa repasaban cada detalle del caso. La historia de Clara y Elena Morales cruzaba fronteras, tocando corazones de personas que nunca se habían interesado por el mundo del motor. Lo que había comenzado como una simple carrera, ahora se transformaba en símbolo de verdad, justicia y memoria. La presión mediática forzó a las autoridades a actuar con rapidez. Se reabrió la investigación sobre la muerte de Elena.
Antiguos documentos fueron recuperados, se entrevistaron a testigos que nunca habían sido llamados y el informe original sobre los frenos del coche, milagrosamente, apareció en un viejo archivo digital. La pieza había sido manipulada. Lo que durante años se consideró un accidente, ahora se perfilaba como un sabotaje premeditado. Álvaro Serrano fue citado a declarar ante la Audiencia Nacional. Su imagen, antes impecable, se derrumbaba en tiempo récord. Los patrocinadores rompían contratos. Las marcas retiraban su apoyo. La Federación Española de Automovilismo le suspendió indefinidamente. Algunos de sus propios socios lo acusaban públicamente de apropiación indebida de ideas y corrupción. Las cámaras que antes lo adoraban, ahora lo perseguían por las calles como a un criminal. Mientras tanto, Clara, acompañada de su padre, evitaba los focos innecesarios. Solo hablaba cuando era necesario, con la misma calma con la que había conducido aquel SEAT 124 por la pista. Su objetivo no era humillar a nadie, sino restaurar la dignidad de su madre. Rechazó entrevistas sensacionalistas, prefirió los espacios que permitieran contar la historia con respeto. El juicio llegó meses después. Las pruebas eran contundentes. Documentos originales con fecha anterior a las patentes de Álvaro. Vídeos de Elena explicando sus diseños. Declaraciones de exempleados y testimonios de ingenieros que habían trabajado con ella. Álvaro fue condenado por fraude, robo de propiedad intelectual y falsedad documental. El caso de la muerte de Elena quedó marcado como homicidio en investigación pendiente, pero la responsabilidad moral ya estaba clara para toda la sociedad. Clara no celebró con champán ni con discursos grandilocuentes. Lo hizo a su manera. En el mismo circuito de Jerez, meses después, se organizó una carrera en homenaje a Elena Morales. Las gradas estaban llenas. Viejos compañeros, antiguos rivales y nuevas promesas del automovilismo asistieron para rendir tributo a la mujer que había revolucionado la ingeniería de las carreras y que fue silenciada por ambición ajena. Clara participó en esa carrera al volante de su SEAT 124, restaurado pero con las huellas del pasado intactas. Llevaba la vieja carpeta de cuero en el asiento del copiloto como símbolo de todo lo que había defendido. Dio la vuelta de honor entre aplausos, lágrimas y vítores. En la línea de meta, levantó la carpeta hacia el cielo. Su padre, desde las gradas, rompió en llanto. Carmen, su madre, estaría orgullosa. Tras ese evento, Clara fundó el Instituto Elena Morales para jóvenes ingenieras. Su misión, becar a chicas que, como ella, sueñan con crear, diseñar y construir en un mundo que muchas veces les niega espacio. El primer año recibió más de 1000 solicitudes. El legado de Elena ya no era un susurro escondido, sino una voz potente que inspiraba a una nueva generación. El automovilismo español también cambió. Se revisaron los archivos oficiales. El nombre de Elena fue incluido como coautora de varias innovaciones reconocidas en el sector. Se corrigieron registros, se actualizaron placas de homenaje. La historia, al fin, comenzaba a escribirse con justicia. Clara, por su parte, siguió corriendo, pero siempre con una premisa clara: competir con dignidad, sin atajos, sin trampas. Recibió ofertas de escuderías grandes, algunas internacionales, pero eligió un camino más modesto, fiel a sus principios. Lo importante no era la fama, sino el mensaje. ¿Y tú, que has escuchado esta historia, qué opinas? ¿Cuántas Elenas habrá aún sin voz, sin justicia, sin reconocimiento? Déjanos tu reflexión en los comentarios y no olvides seguir nuestro canal para más historias que nos recuerdan que la verdad, aunque tarde, siempre encuentra su camino.